¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hoy vamos a hablar de este libro, estamos aquí con su autor, Luis Gasulla, El negocio político de la obra pública, de la patria contratista a Menem, de los 90 a Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner a Macri. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿De qué va el libro? Cuenta la historia de los últimos 30 años de la obra pública. El negociado que se hizo, la caja política que representó la obra pública durante el kirchnerismo, o sea, hubo cajas políticas para financiar campañas durante el menemismo, que puede haber sido la CID, el PAMI, pero la obra pública representó la caja política más importante durante el kirchnerismo, idea confeccionada por Néstor Kirchner, continuada por Cristina. Cuenta esas historias, cuenta anécdotas imperdibles de Lázaro Báez, de Fariña, de varios protagonistas, hay varios que hablan por primera vez en el libro, y deja un dilema acerca de qué es lo que pasará con la obra pública en el gobierno de Cambiemos, con algunos antecedentes preocupantes y otros buenos en relación con lo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires. Luis, ¿por qué está la cara de Franco Macri, único empresario, y no hay otros? Franco porque es como el símbolo de la patria contratista y porque fue uno de los empresarios más cercanos a Néstor Kirchner, que le permite la llegada de las inversiones chinas, que viaja a conseguir el financiamiento para las empresas Kirchner-Zepernik, junto con Lázaro Báez, cuando el propio padre del presidente actual prefería que continuase el kirchnerismo, parte de la historia que el kirchnerismo trata de obviar hoy en el gobierno de Mauricio Macri. Es más, Franco en una nota dice: el próximo presidente va a ser de la Cámpora. Así es, así es. Y esa es la mochila pesada que carga su hijo Mauricio, que es, como a mi entender, la oveja negra de la familia. Por eso está en la tapa Franco Macri, porque es un actor fundamental de la obra pública en la Argentina, con lo bueno y con lo malo, porque hay una gran diferencia con los empresarios que inventó el kirchnerismo como Lázaro Báez. La patria contratista, más allá de sus negocios con el Estado, hicieron las obras, las terminaron. Ángelo Calcaterra en la ciudad de Buenos Aires las terminó. ¿Habrá habido sobreprecios? El libro lo cuenta. ¿Habrá habido algún amiguismo? El libro lo cuenta. Pero lo que hizo el kirchnerismo con la obra pública no solo fue corrupción, fue un saqueo interminable con obras que no terminaron, y por eso está Santa Cruz como está, Chaco, que recibió 3.500 millones de pesos para obras viales con Capitanich, y no terminaron la autopista que va de Resistencia a Sáenz Peña, segunda localidad del Chaco. Todavía no se está hablando mucho de Capitanich, pero creo que es el capítulo que viene, ¿no? Sí, es uno de los grandes gobernadores que hizo negocios claro, con el kirchnerismo, con la obra pública. El otro es Infran, y con distintas empresas cercanas a los gobernadores. Hay un capítulo que se llama Cada provincia o cada distrito tuvo su Lázaro Báez, todo el mundo tuvo su Lázaro Báez, y es así. Hay empresarios en cada distrito, en cada provincia, que jugaba con el gobernador y se quedaba con el 80 al 70%. Empresarios locales de cada una de las provincias. Robela Carranza, por ejemplo, que aparece con el escándalo de José López tirando los bolsos porque había una vinculación con José López. Era el empresario que le da poder a los Rodríguez A y que se queda con el tendido eléctrico, con la distribución de energía, con las obras más importantes de vialidad de San Luis. Y eso, en el medio había conversaciones y una alianza política de los Rodríguez A con Cristina, más allá de que en algunos medios a veces la criticaban, pero en realidad en los negocios no hay ideología. Contame alguna de las anécdotas que están aquí en el libro. ¿Cuál es la más jugosa, la más increíble? Muchos se preguntan por qué Lázaro Báez no rompió el silencio. Hubo un día, el 24 de junio del año pasado, que Báez tenía que declarar ante los camaristas de la Cámara Federal número 1, y había un camarista que tenía vínculos con el gobierno nacional y estaba todo arreglado para que Báez entregase a Cristina. Ese camarista se tenía que vestir de una determinada manera para que Báez sepa que estaban las condiciones dadas ante el gobierno de que iba a tener alguna conveniencia si efectivamente hablaba y apuntaba hacia arriba. ¿Cómo se tenía que vestir? Se tenía que poner una corbata amarilla, por eso el capítulo se llama Corbata Amarilla. Ajá. Y Báez se sentó, vio la corbata e inexplicablemente continuó con su relato de que era un perseguido político y que no iba a hablar. Por eso también los hijos de Báez empezaron a hablar algo poquito con otro juez, no con Casanelo, porque Casanelo, lo sienten, y el libro lo cuenta,
algo que es evidente, durante 3 años protegió a Báez, claro, y ahora protege a Cristina. Y Báez cayó por orden de Cristina. ¿Y por qué crees, o si es dato, si sabes, por qué él no se quiebra? Aún viendo la corbata amarilla. Porque no detuvieron a su hijo Martín. Si hubiesen detenido a su hijo Martín, Báez se quebraba. Porque el hijo mayor no hubiese soportado un día preso, porque ha tenido una vida complicada, más allá de los beneficios económicos. Psicológicamente no estaba preparado, no está, y era la desesperación de la familia. Hubo una negociación porque eran las mismas condiciones de Báez. Si Báez se iba a fugar, Martín estaba en ese avión, excepto que hubiese elegido un paracaídas. Totalmente. Casanelo ahí algo negociaron. No digo el fiscal lo han tratado de apartar a algún sector de los servicios de inteligencia, operándolo con estas escuchas, con estos audios, pero el fiscal quiere ir a fondo. Marijuán. No es lo mismo Casanelo, que hoy es el Ollarvide de estos tiempos. Causa clave que involucra a este gobierno suele caer con Casanelo. Panama Papers, Time Work, Ruta del Dinero. ¿Y por qué crees que ocurre eso? ¿Por qué? Casanelo, en su juzgado hay mucha gente todavía de la Cámpora. La Cámpora, mucha gente se pregunta, ¿pero el gobierno pacta impunidad? ¿Por qué no llegamos a justicia? Es muy difícil. Primero, porque la justicia no sabe investigar. Segundo, porque los juzgados están copados por militantes. Y tercero, porque los jueces, lamentablemente, se convirtieron en actores políticos que son tiempistas. Pero vos, y van acomodando las causas. ¿Todas las causas le caen a Casanelo por qué? ¿Porque están digitados por los K o porque están digitadas por el gobierno? Yo creo que Casanelo va camino a ser como un Ollarvide, un extorsionador y tiempista, en el sentido de no me toquen. ¿Por qué el gobierno no impulsa un juicio o no lo investiga a Casanelo y sí al camarista Freiler, que es evidente su cercanía con Cristina? De hecho, en Perfil en su momento había publicado que eran parientes lejanos, pero parientes al fin del matrimonio, del ex matrimonio presidencial. ¿Por qué con Casanelo no? Si Casanelo hizo todo mal en la ruta del dinero acá. La hipótesis del lavado de dinero era, en un primer momento, que Fariña había comprado un campo en Mendoza a nombre de un empresario de la salud. La Cámara Federal le dijo, desprocese a ese hombre, díctele la falta de mérito. Jerusalinski no era esa plata, lo sumo era evasión fiscal. Báez tenía 370 propiedades y durante 3 años el juez no se las encontró. No se las buscó directamente. ¿Y Casanelo, vos qué crees? ¿Juega para él? ¿Juega para el gobierno? ¿Juega para Cristina? ¿Para quién juega? Juega para Cristina. Para Cristina. Para mí juega para Cristina. De hecho, uno de sus secretarios es de la Cámpora, Bringas. Juega para Cristina. Contame alguna otra anécdota, más allá de la corbata amarilla. Lázaro Báez tenía buena relación con algunos empresarios cercanos al actual presidente. Y no está mal, no es esto un delito, es la realidad, es lo que pasaba. Se llevaba muy bien con Ángelo Calcaterra. De hecho, en una oportunidad le ofrecen a Báez armar una empresita de construcción en la ciudad de Buenos Aires para empezar a competir en distintas licitaciones. Y lo que le dice a su entorno es, no, en la ciudad yo no entro porque está Ángelo, con Ángelo no compito. El primer número en la guía telefónica, en el celular, era el de Ángelo, no porque empezase con A, lo tenía siempre, se comunicaba seguido. ¿Por qué? De hecho, a uno de sus amigos le dice, con el gobierno de Macri no me va a pasar nada, mirá con quién hablo, con el número 1, con Ángelo. Y le pasó, ¿Por qué pasó? Bueno, apareció el video de la Rosadita, el humor social que pedía que algún corrupto terminase preso, la alianza de Macri con Elisa Carrió, que lo corre para que no haya ningún tipo de pacto de impunidad, y el propio Calcaterra también. El cambio de gobierno, más que beneficiarlo, lo termina perjudicando. Sí, claro. Bueno, Ángelo Calcaterra siempre le dice a sus íntimos, lo peor que me pudo haber pasado en la vida es tener un primo presidente, ¿no? Es así. Es así. Se llevaba mejor con el kirchnerismo, con Julio De Vido. En realidad todos los empresarios de la obra pública. Hay varios contratistas que hablan en off, porque por razones obvias, claro, nadie quiere dar el nombre, pero dice, lo primero que hizo Néstor Kirchner, nos sentó a varios, uno de los 5 más importantes, me lo dice, nos sentó a todos y nos dijo, yo tengo esta carpeta de cada uno, yo sé cómo son ustedes, yo los hago pelota a todos. Y nos terminó dando obra pública a todos, y todos entramos en ese juego perverso porque nos convenía, hubo plata para la obra pública.
El contratista, el que me confiesa estas cosas, dice, nosotros las hacíamos, otros no. Pero la verdad Otros que todos entramos. Kirchner iba a inaugurar un puente, una obra al interior, y había un operador de Vialidad Nacional que se juntaba con el contratista y decía, sale tanto, el anuncio sale tanto, la obra sale tanto, hay que ponerse, y se ponían. El kirchnerismo vivió de campaña política. Esta frase es muy fuerte, a ver si la cámara me sigue. Dice, todo el mundo me usó de forro. La Cámara Argentina de la Construcción y Cristina. Esto lo dice Lázaro Báez en la cárcel, ¿no? Así es. Me usaron de forro. Báez tiene un encono personal con Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, que es el titular de Suco, otra empresa de Santa Cruz que le fue recontra bien, que se quedó con la reforma del CCK, que terminó en sobreprecios, en escándalo, con muchas obras de vialidad nacional en el sur y en el norte también. Y tenía un encono también con José Francisco López, porque lo que hace que el sistema... José López, le recordamos a la gente, el que revolvió los bolsos. El que revolea los bolsos. Lo que provoca la caída del kirchnerismo en realidad son sus odios personales, sus internas, y la codicia. Porque ni Lázaro ni Néstor en realidad tenían testaferros. Si hubiesen tenido testaferros no hubiesen tenido los problemas que tenían. Ellos mismos pusieron a sus hijos en las sociedades anónimas, no confiaban en nadie. Porque a Báez, muchos contadores, mucha gente de su confianza se quedó con plata, lo mexicaneó. Y el tipo termina confiando en sus propios hijos. ¿Cómo se arma el negocio de Otesur? Dos cachafaces que se juntan a tomar un whisky y Kirchner le dice, mirá, yo voy a comprar esta sociedad, necesito la mitad de las habitaciones ocupadas todo el año. Algo tan burdo que no tiene antecedentes. Por eso lo del kirchnerismo no solo fue corrupción, fue un delirio, fue otra cosa, fue saqueo. Contemos una cosa, ¿cuál es la verdadera historia de Lázaro Báez? ¿Qué sabes? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hace tan amigo y confidente y socio, testaferro de Néstor Kirchner? Es un correntino que nació a mediados de los años 50. Jugador de fútbol, ¿no? Buen jugador de básquet, buen jugador de fútbol. Sí. De chico viaja a Río Gallegos, se instala en Río Gallegos. A los 16 años, él tenía 20 años, Norma Calismonte tenía 16 años, su único hombre, el amor de su vida, 30 años juntos. Forman una familia, una persona que siempre usaba la misma ropa, que tenía el mismo auto, un empleado bancario que un día se compromete, lo ve a Kirchner, se enamora de la política de Kirchner, le golpea la puerta. ¿Era intendente ya Kirchner? Todavía no era, lo estaba viendo a mediados de los 80 en un discurso, en una peña, y le dice, mira, yo soy empleado del Banco de Santa Cruz y te vengo a ofrecer esto. A Kirchner se le iluminaron los ojos. Esto era la lista de los deudores del banco, información reservada del banco. Le ofreció eso y le dijo, mira, me interesa, vamos a hacer cosas juntos. Y Lázaro Báez se lo mete en el bolsillo a Kirchner, ¿por qué? Porque en la primera campaña para intendente, que gana por apenas pocos votos, Lázaro Báez fue puerta a puerta con su plata, se gastó los pocos ahorros que tenía y juntó 10.000 pesos de aquel momento para la campaña, compró afiches, convenció a gente, hizo un trabajo de militante que nadie hacía. Y Eduardo Arnold recuerda que en 1991, en el auto que tenía, el Taunus creo que tenía Lázaro Báez, se le queda en la ruta 288 a la salida de Piedrabuena. Se suben al auto los tres, Kirchner, Arnold y Lázaro Báez, y hacían chistes, que era un miserable, que siempre usaba la misma ropa. 30 años después se queda con esa licitación y la ruta nunca la terminó. 9 millones de pesos por esa ruta donde él se había quedado. Ruta. 9 millones de pesos, debe ser una de las obras más caras de la historia argentina. 9 millones por kilómetro y nunca la terminaron la obra. ¡Qué bárbaro! Báez es un hombre que se creía patriota, que quería hacer política, que quería llegar a ser gobernador, que la gente lo quería mucho. ¿Por qué? Porque él, antes de armar Austral Construcciones, era el mediador, el gestor. Néstor Kirchner, en vez de mandar un contratista o un empresario que quería hacer un negocio a Vialidad Nacional, lo mandaba a hablar con Báez. Y un día un amigo de Báez le dice, escúchame, Lupín va a llegar a la presidencia, ¿por qué no armamos una constructora? Lo consulta con Néstor y le dice, bueno, dale, te vamos a dar una mano.
Y así nació Austral Unos días Construcciones. antes de ser presidente. Así nació, sí. La sociedad figura en el contrato, ¿no? Figura unas semanas antes Claro. de ser presidente. Y así nació, y ¿por qué no empezó? El kirchnerismo se defiende, bueno, pero en el primer tiempo no ganaba licitaciones. No tenían nada, las fueron armando. Claro. O sea, no podés ganar de repente una licitación. Después la fueron armando y Kirchner, mientras tanto, arma el gran negocio de la obra pública, reformando la ley de obra pública, concentrando el poder en Julio De Vido y introduciendo esta figura del adelanto financiero, que es el 15% para una obra, que el contratista, ese es el retorno, esa es la tasa que nunca regresó, y por eso el sobreprecio que se naturalizó en un 15-20%, más allá de lo de Austral, que está confirmado por la justicia, que fue el 50%. Y lo último que hizo fue colocar a Wagner al frente de la Cámara Argentina de la Construcción, reformando el estatuto de la Cámara. Y a López, Y a López, que era el que hacía salir la plata. el gestor con, bueno, ahora los procesan a varios integrantes de Vialidad Nacional, pasa cantando en un hombre clave que venía de la financiera de Ernesto Clanes. La otra clave de por qué caen en desgracia y se empiezan a caer los negocios es la muerte de Néstor Kirchner. Claro. Y que a Clarence lo dejan afuera de los negocios. Porque Báez, alguien le dice, ese alguien es Pérez Gadín, el oscuro contador que aparece en los videos, le dice, en vez de cambiar los cheques en una financiera de Clarence, que es hombre de Néstor, ¿por qué no armamos nosotros nuestra financiera? Ese es el grave error. Y ella es la Rosadita. Y ahí aparece la Rosadita, y ahí es el fin de Báez, porque en la Rosadita aparece Láscar, aparece Fariña, aparece después que alguien no está conforme con la tasa. Pero Láscar y Fariña eran hombres de Báez. Fariña era hombre de Báez, que también le golpea un día la puerta, le dice, mira, yo tengo a alguien conocido de Fábrega, te puedo hacer un negocio con un fideicomiso en el Banco Nación. Báez lo escucha, obviamente Fariña es muy entrador, seductor, se lo mete en el bolsillo, de cara dura, de absoluto cara dura, y estuvieron poco tiempo, pero muy fructíferos para ambos. ¿Cómo llega Báez? Y por un empresario inmobiliario, por Molinari, por gente... Empieza a conocer, el de La Plata. Al de La Plata, empieza a conocer a gente, en la noche empieza a conocer al hijo de un empresario que le acerca la tarjeta de otro, le asegura anda con tal, y lo mismo el Láscar. Y el Láscar después no queda conforme con lo que le pagan en la Rosadita, porque no es que se la robaron, algo le dieron $400.000, si mal no recuerdo, y la otra parte no se la dieron. Él se asesora y patea el tablero, y da esa bendita nota en PPT. ¿Me esperás 2 minutos? Claro que sí. Ya venimos. Contame, Luis, la anécdota más importante en el libro sobre Fariña, este personaje. Uy, hay varias, porque a Fariña, la verdad que lo conocí y creo conocerlo bastante porque entablé una relación, hablo seguido con él. En su momento publicamos una nota cuando él estaba detenido, anticipamos en Perfil que se iba a arrepentir. La noche anterior me llama y estaba dubitativo, sus abogados medio como que le decían que no hable. Y Fariña, por ejemplo, durante el tiempo que estuvo detenido, presentaba datos en la indagatoria y no se los tomaba. La justicia no se los tomaba. No era Casanelo, era la justicia de La Plata, que estaba Rosansky, claro, el de los derechos humanos, y no se los tomaba. Y sus abogados, uno de ellos, le traía el escrito de parte de Oscar Parrilli. Por eso en ese momento Fariña dice que el campo, ese famoso en Tupungato, Mendoza, no lo había comprado a nombre de Báez, sino a nombre de Molinari. O sea, en ese momento los servicios de inteligencia todavía jugaban para Cristina. De hecho, hay sectores que lo siguen haciendo, pero Fariña creía que de esa forma iba a salir en libertad. Es el único detenido durante 2 años y 1 mes por evasión fiscal en este país, tal vez con Suris, sí, ¿no? ¿Es creíble? ¿Fariña? Sí. Yo creo que Fariña lamentablemente fue el único que se termina arrepintiendo y contando, debe ser el único caso en la historia argentina reciente. Creo que hay gente por lo menos muchos de los detalles que dio o direcciones que dio se comprobaron. Se comprobaron. Yo creo que tiene más para dar
¿Más todavía? Y los datos concretos, los extractos de los números de cuenta, de las cuentas bancarias, esos datos, el físico, los comprobantes, yo creo que los debe tener, y en algún momento los darán, la justicia llegará a ello y será el fin de la manera en la que Báez tendrá una condena. O no, porque tengo mis dudas de que en la ruta del dinero acá termine en algún lado. ¿En serio? Sí. ¿Crees Sí, que en el final de esa ruta no va a estar Cristina? Tiene muchos baches esa causa, esa ruta, porque la Cámara Federal le advierte constantemente a Casanelo: vaya por el delito preexistente, claro, vaya, compruebe de quién se lavó, de dónde se lavó esa plata. Primero era el empresario de la salud, después era la usina de facturas truchas de Bahía Blanca, ahora la obra pública, pero no va o no se termina de unificar con la causa de Ercolini. Le veo más futuro a la causa de Ercolini que a la de Casanelo. ¿Crees sinceramente que la plata está física, escondida en algún lugar? Líquida, física. Yo creo que está en el exterior. ¿Sí? Sí. ¿Están en cuentas? Y tiene que estar en algún país amigo del anterior gobierno, ¿no? Un Ecuador. Un Ecuador. Un Bolivia. Un Cuba. Un Cuba. ¿Un Cuba? O Venezuela. Realmente física en ese... escondida no. No, en bóvedas o... Plata física tiene que haber porque el nivel de dinero que sigue manejando Báez, a pesar de tener todo embargado, que no puede, que Austral Construcción está paralizada, ha dejado de existir como empresa constructora, y tiene que existir porque Rusconi... ¿Báez maneja plata desde la cárcel? ¿A través de su amante? De Liliana Costa, sí. ¿Ah, sí? Sí. Su propia familia lo asegura y es una interna familiar que todavía nos ofrecerá nuevos capítulos. ¿Sí? Porque han tenido algunos problemas financieros y no se explica cómo los alquileres, la plata para pagarle al abogado, aparece a través de esta mujer. Ya se perdió esa oportunidad que existió en un momento con la corbata amarilla de un Báez arrepintiéndose. ¿Se terminó eso? ¿Báez no se va a arrepentir? ¿Se va a bancar la cárcel así? Báez, lo que pasa es que hoy a Báez lo defiende Rusconi. Y la estrategia de Rusconi no es colaborar con la justicia, en absoluto. ¿Y por qué? Porque él cree que la causa no va a prosperar, no se va a probar que existió el lavado, y que a los 2 años Lázaro Báez volverá a su casa, estar en libertad. De hecho, ahora le para vos Rusconi ir a ver a la madre. Báez, bancate 2 años. No, Rusconi le prometió en realidad algo que la propia familia ya desconfía, que era: yo a este tipo lo saco. Estaba el antecedente de Lago Marcino, estaba el antecedente de sus relaciones con la justicia federal. Eso no lo logró. No lo logró. La verdad que, es más, cuando un abogado empieza a pelearse con el que está del otro lado, con el fiscal, con el juez, y tiene una pelea mediática, no es una buena estrategia. No. Por eso, entonces ahora es bancate 2 años. Bancatela, y además Báez está bastante deprimido. ¿Y cuándo se cumplen esos 2 años? ¿Cuánto falta? Y en abril del 2018. En abril no falta tanto, ya va 1 año. Y hasta ahora se la bancó. ¿Y él está muy deprimido? Está deprimido, estaba muy preocupado por la situación de los hijos. Yo creía que Bonadío podía llegar a detener a Martín Báez. No pasó. No ocurrió. No ocurrió y eso hubiese cambiado las cosas. Eso es real. La mujer le ha dado un ultimátum. A ver, no podemos, yo te banco a vos. Pero por, Martín, por el negocio, me voy a tomar de tu título, el negocio político de la obra pública. Por el negocio de la obra pública, más allá de político, porque era un negocio personal de Néstor y Cristina. ¿Vos crees que esta señora va a estar presa? Yo creo que va a terminar presa. Va a terminar presa por la causa que investiga Ercolini. Porque ahí hay varios procesados. Está toda la gente de vialidad y ahí me parece que no van a poder controlar todo. Alguien se va a quebrar. Y además se olvidaron de José López. Claro. Es el eslabón más débil, es el que psicológicamente está más quebrado, es el que está más jugado. ¿Vos crees que Cristina va presa? Sí.
Ahora, la gente que cree que va a ir a Ezeiza, que va a ir a Marcos Paz, eso olvídense, sí. Una expresidenta, la cárcel será en una quinta, en un lugar después veremos. Claro, una residencia y... Gracias, Luis. Bueno, gracias a vos, por Eduardo. Suerte con el libro. Léalo, El negocio político de la obra pública. Gracias a ustedes, espero el próximo jueves. Gracias.